Hola, soy Javier, y vi con mis propios ojos cómo un multimillonario y su séquito de ingenieros se reían de mi hermano de 12 años mientras su carísimo Lamborghini se negaba a arrancar. Pocos sabían que todo su orgullo y su fortuna dependían de la intuición de aquel niño al que trataban como si fuera invisible. La vida tiene una forma muy curiosa de poner a cada uno en su sitio, ¿no crees? ¿Alguna vez te has sentido completamente ignorado, a pesar de saber que tenías la única respuesta que importaba en ese momento? Antes de contarte cómo mi hermano silenció a todos con una simple llave y su increíble don, déjame un comentario contándome desde dónde estás viendo esto, y por favor, suscríbete al canal. Te aseguro que no querrás perderte la expresión en el rostro del señor Morales cuando el motor de ese hipercoche finalmente rugió gracias a mi hermano. La noche se suponía que era la culminación del ego del señor Ricardo Morales. Estábamos en su finca en las afueras de Madrid, una monstruosidad de hormigón pulido y cristal que servía más como un templo para su colección de coches que como un hogar. Mi padre y yo estábamos a cargo del catering, moviéndonos entre invitados que olían a dinero y arrogancia. El plato fuerte era la presentación de su nuevo Lamborghini revuelto, una bestia híbrida de más de 1 millón de euros. Morales, con una copa de champán en la mano, se acercó al coche, sonriendo a sus rivales. Pulsó el botón de arranque, y en lugar de un rugido apocalíptico, el coche emitió un gemido electrónico, patético y corto. El silencio que siguió fue más ruidoso y humillante que cualquier explosión. Pude ver cómo la sonrisa del señor Morales se congelaba en su rostro. Sus ojos se clavaron en el salpicadero del coche, como si pudiera intimidarlo para que funcionara. Alrededor, los murmullos empezaron como un goteo y rápidamente se convirtieron en una lluvia de burlas disimuladas. Vi a uno de sus competidores directos sonreír abiertamente mientras Lepú susurraba algo a su acompañante. En un rincón, apartado de las mesas de canapés, estaba mi hermano Mateo, con su polo heredado, un poco grande para él, y las manos metidas en los bolsillos, observaba la escena no con diversión, sino con una concentración intensa, casi dolorosa. Para él, el coche no era un símbolo de estatus, era una máquina enferma, y él ya estaba intentando escuchar sus síntomas, ajeno por completo al circo social que se desarrollaba a su alrededor. Fue entonces cuando entraron en escena los expertos, un equipo de técnicos de Lamborghini, traídos en avión desde Alemania especialmente para el evento, liderados por un hombre llamado Gunnar, cuya cara parecía esculpida en pura soberbia. Se movían con una eficiencia fría y mecánica, apartando a los curiosos con gestos secos. Ignoraron por completo a mi padre y a mí, y ni siquiera registraron la presencia de Mateo. Para ellos, éramos parte del mobiliario. Abrieron sus maletines llenos de portátiles y cables, conectándose al cerebro electrónico del revuelto. Hablaban en una mezcla de alemán e inglés técnico, lanzando acrónimos que solo servían para aumentar su aura de exclusividad. Parecían dioses de la tecnología descendiendo para resolver un problema mundano, pero el coche seguía obstinadamente en silencio. Pasó casi una hora de humillación a fuego lento para el señor Morales, que ahora caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado, con una vena palpitando en su sien. La atmósfera de celebración se había podrido por completo, convirtiéndose en un espectáculo de fracaso público. Los invitados ya no disimulaban, bebían y cotilleaban abiertamente, disfrutando del desastre. Gunnar y su equipo empezaron a mostrar signos de frustración. Sus rostros, antes tan seguros, ahora estaban tensos. Discutían en voz baja, señalando gráficos y líneas de código en sus pantallas. Empezaron a culpar al software, a una falla catastrófica no rastreable, exculpándose a sí mismos mientras sentenciaban que el coche tendría que ser enviado de vuelta a Italia. La derrota era total y absoluta para ellos. Mientras todo este caos de egos heridos y tecnología fallida se desarrollaba, Mateo no se había movido de su rincón. Su mirada estaba fija en el coche, pero sus ojos estaban ligeramente desenfocados, como si estuviera escuchando algo que nadie más podía oír. Se acercó a mi padre y le susurró algo, tan bajo que apenas pude oírlo. «Papá, no es el software, es un zumbido»,
muy agudo. Se corta justo antes del intento de arranque. Es eléctrico, no digital. Mi padre, cuyo principal objetivo era que pasáramos desapercibidos y termináramos nuestro trabajo sin problemas, le puso una mano en el hombro para calmarlo, para que no llamara la atención. Pero era demasiado tarde. En un momento de silencio tenso entre las discusiones de los técnicos, la voz aguda de mi hermano, aunque baja, pareció cortar el aire. La voz de mi hermano, aunque baja, resonó en el silencio cargado de electricidad, como una piedra arrojada a un lago en calma. Todas las miradas se giraron, no hacia el coche, sino hacia él. Gunnar, el ingeniero jefe, fue el primero en reaccionar. Su rostro, ya tenso por el fracaso, se contrajo en una mueca de incredulidad y desprecio. Se acercó a nosotros con pasos lentos y deliberados, su imponente figura proyectando una sombra sobre Mateo. No le habló a mi hermano, se dirigió a mi padre, como si Mateo fuera un objeto, un perro que se había escapado de su correa. Controle a su poma. Hijo, dijo en un español áspero y con un fuerte acento alemán, esto no es un patio de recreo. Estamos tratando con tecnología compleja, no con juguetes. La humillación fue instantánea, un golpe seco y helado en el estómago. El señor Morales, que hasta ese momento había estado absorto en su propia agonía, pareció despertar de su trance. Vio a Gunnar reprendiendo a mi padre y la pequeña figura de Mateo en medio de todo. Sin embargo, no había curiosidad en su mirada, solo una irritación creciente. Para él éramos una distracción más, un recordatorio de que su velada perfecta se había desmoronado y ahora el personal de servicio estaba causando una escena. Su mandíbula estaba tan apretada que parecía que iba a romperse los dientes. Apartó la vista con un gesto de fastidio y volvió a mirar el capó del Lamborghini como si deseara que la tierra se lo tragara, junto con el coche, los técnicos y, por supuesto, nosotros. No le importaba lo que Mateo hubiera dicho, solo le importaba que un niño insignificante estuviera atrayendo la atención en su momento de máxima vergüenza. Mi padre reaccionó con el pánico instintivo de un hombre que sabe que su sustento depende de no causar problemas. Su mano, áspera por años de trabajo, se posó con fuerza en el hombro de Mateo tratando de tirar de él hacia atrás, de esconderlo de la vista de todos. Mateo, por favor, ya basta. Vámonos a la cocina, susurró con urgencia, su voz temblorosa. Yo me quedé paralizado, atrapado entre el miedo a que nos echaran y una extraña oleada de orgullo protector por mi hermano. Quería gritarles que lo escucharan, que él sabía más que todos ellos juntos, pero la mirada de terror en los ojos de mi padre me silenció. Sabía que para él, la supervivencia de nuestra familia era más importante que cualquier motor, sin importar lo caro que fuera. Éramos invisibles, y se suponía que debíamos permanecer así. Gunnar, no satisfecho con la reprimenda privada, decidió convertir la humillación en un espectáculo público. Se giró hacia su equipo, que nos miraba con una mezcla de diversión y desdén, y soltó una risa corta y sarcástica. «Parece que tenemos un nuevo consultor», anunció en voz alta para que varios invitados cercanos pudieran oírle. «Un niño prodigio de la mecánica. Quizás deberíamos darle un ordenador portátil y ver qué descubre». Un par de hombres trajeados que estaban cerca sonrieron con suficiencia, disfrutando de la cruel broma a costa de un niño. En ese momento, no éramos personas. Éramos el chiste de la noche, una anécdota divertida que contarían más tarde para ilustrar el desastre que había sido la fiesta del señor Morales. La injusticia de la situación era tan densa que casi se podía tocar. Pero Mateo no se inmutó. No lloró ni se enfadó. Su reacción fue mucho más desconcertante para ellos. Simplemente levantó la vista hacia Gunnar y en sus ojos no había miedo, sino una frustración pura y técnica. Era la mirada de un experto que intenta explicar un concepto complejo a alguien que se niega a escuchar. Su ceño estaba fruncido, no por la ofensa, sino por la concentración. Sus ojos se desviaron de los rostros de los ingenieros y volvieron a fijarse en el coche, como si el vehículo fuera su único aliado en esa sala llena de ciegos. Su silencio era más elocuente que cualquier grito. No le importaba que se rieran de él,
Le importaba que estuvieran ignorando la verdad, el sonido sutil que solo él podía oír, la clave que podía devolverle la vida a esa magnífica máquina silenciosa. Recuerdo que hizo lo mismo años atrás con el viejo Seat 600 de nuestro abuelo, un coche que había sido el orgullo de la familia y que llevaba meses sin arrancar. Mi padre, que en ese entonces todavía tenía su pequeño taller, había probado de todo. Estaba a punto de rendirse, frustrado y derrotado. Mateo, que apenas tenía 9 años, se acercó, puso su pequeña mano sobre el distribuidor del motor y tras unos segundos de silencio, dijo: «Papá, aquí dentro hay algo que tiembla, tal como un diente flojo». Mi padre, por pura desesperación, lo abrió. Encontró una diminuta fisura en el rotor del distribuidor, casi invisible al ojo, pero que creaba una vibración parásita que impedía que la chispa saltara correctamente. Desde ese día, supe que mi hermano no solo oía los motores, conversaba con ellos en un idioma secreto. La farsa de los expertos llegó a su inevitable final. Después de conectar y desconectar sus ordenadores por enésima vez y de murmurar entre ellos en alemán, Gunnar se recompuso. Se acercó al señor Morales con la expresión solemne de un médico que va a dar una mala noticia. «Señor Morales», comenzó con una falsa gravedad, «hemos realizado todos los diagnósticos posibles. La conclusión es que se trata de un fallo catastrófico e irreparable en la unidad de control principal. Es un problema de software y hardware profundamente integrado. No hay nada que podamos hacer aquí». Hizo una pausa dramática antes de sentenciar. «El coche deberá ser transportado de vuelta a la fábrica en Sant'Agata, Italia, para una reconstrucción completa del sistema». La derrota era oficial. El veredicto de los dioses de la tecnología había sido dictado, sellando la humillación del millonario. El veredicto de Gunnar resonó en el garaje con la solemnidad de una sentencia de muerte. Transportado de vuelta a la fábrica. Esas palabras sellaron la noche. La humillación del señor Morales ya no era una posibilidad, era un hecho consumado, certificado por la máxima autoridad técnica presente. Pude oír una risa mal disimulada, proveniente del grupo donde estaba su principal competidor, un hombre llamado Velasco, que levantó su copa en un brindis silencioso y burlón. El aire, antes cargado de expectación, ahora pesaba con la densidad de un fracaso absoluto. El señor Morales se quedó inmóvil, mirando el coche como si fuera el ataúd de su reputación. La fiesta había terminado. Ahora solo quedaba el funeral de su orgullo, y todos los presentes eran testigos de honor. Pero el señor Morales no era un hombre que aceptara la derrota con gracia. Era un depredador, y los depredadores acorralados son los más peligrosos. Vi cómo su mandíbula se tensaba y sus ojos, que habían estado apagados por la desesperación, de repente se encendieron con una furia fría y calculadora. Lentamente, giró la cabeza y barrió la sala con la mirada. No veía a sus invitados, veía a sus enemigos, a los buitres que se deleitaban con su caída. Su mirada se detuvo en Gunnar y su equipo, que ahora se pavoneaban con la arrogancia de quienes, al no poder resolver un problema, lo declaran irresoluble. Necesitaba un acto final, un gesto que rompiera el guión, que le devolviera el control de la narrativa, aunque fuera a través del caos. Fue entonces cuando su mirada se posó en nosotros, en mi padre, encogido por el miedo, y en Mateo, que seguía observando el coche con una calma imperturbable. El señor Morales recordó las palabras que mi hermano había susurrado. Aquella teoría, tan simple y descabellada en contraste con la complejidad fatalista de los ingenieros. Es un zumbido, es eléctrico. No creo que viera en Mateo una solución real. Lo que vio fue un arma extraña e impredecible para usarla contra la soberbia de los expertos que lo habían abandonado. Vio una oportunidad de convertir su humillación en un espectáculo tan absurdo que nadie sabría cómo reaccionar. Una última jugada desesperada en una partida que ya había perdido. Y entonces caminó hacia nosotros. Cada paso resonaba en el silencio mortal que se había apoderado de la estancia. Mi padre intentó retroceder, tirar de Mateo hacia las sombras, pero era demasiado tarde. El señor Morales se detuvo justo delante de mi hermano, ignorando por completo a mi padre. Miró al niño, luego levantó la vista hacia la multitud,
y una sonrisa torcida, llena de veneno y un humor amargo, se dibujó en su rostro. «Bueno», anunció su voz, cortante y llena de un sarcasmo teatral. «Dado que los genios, certificados por la fábrica, han dictaminado que mi coche está muerto, vamos a darle una oportunidad al hijo del catering. Veamos si la intuición de un niño puede contra la ingeniería alemana». La reacción fue una oleada de conmoción que rápidamente se transformó en un murmullo de burla colectiva. Los invitados se miraron unos a otros, sonriendo. Pensaban que el señor Morales había perdido la cabeza, que estaba coronando su noche de desastre con un acto de locura final. Gunnar, el ingeniero jefe, dio un paso al frente, con el rostro enrojecido por la indignación. «Señor Morales, esto es inaceptable. Es un insulto a nuestra profesionalidad. Ese coche es un sistema de propulsión de 1000 voltios. Permitir que un niño sin formación se acerque es una irresponsabilidad absoluta». Su protesta, sin embargo, sonaba hueca. Sonaba como la voz de un hombre que defendía su ego, no la seguridad. Morales ni siquiera lo miró. Simplemente levantó una mano, un gesto imperial que lo silenció al instante. Mi padre estaba a punto de sufrir un colapso. Su rostro había perdido todo el color y sus manos temblaban. Agarró el brazo de Mateo con una fuerza que nunca le había visto usar. «Señor, por favor, le pido disculpas», suplicó, su voz rota por el pánico. «Es solo un niño, no sabe lo que dice. Le gustan los coches, inventa historias. Mateo, vámonos ahora mismo a la cocina». Estaba intentando desesperadamente salvar a su hijo de la humillación pública y probablemente salvarnos a todos de ser despedidos y vetados de por vida en cualquier evento de esa categoría. Para él, aquello no era una oportunidad, era el borde del precipicio, y el señor Morales nos estaba empujando por puro despecho. Pero Mateo, en el centro de aquel huracán de egos, miedo y desprecio, era la única persona en calma. Se soltó suavemente del agarre de mi padre, sin brusquedad. No miró a la multitud que se reía, ni al ingeniero que echaba humo, ni a mí, que sentía que el corazón se me iba a salir por la boca. Sus ojos se encontraron directamente con los del señor Morales. No había miedo en su mirada, ni arrogancia, solo una seriedad profunda y concentrada. Asintió una vez, un gesto mínimo, casi imperceptible, pero que transmitía una autoridad y una certeza que dejó a todos sin aliento. Había aceptado el desafío. El circo se detuvo de golpe, la risa se congeló en los labios de los invitados. De repente, ya no parecía una broma. El señor Morales se irguió y por un instante su figura recuperó toda la autoridad que el coche averiado le había robado. Su mirada barrió la sala, silenciando los murmullos con una presión casi física. «Silencio», ordenó, y su voz, aunque no era un grito, resonó con el peso de un hombre acostumbrado a que el mundo se doblegue a su voluntad. Se dirigió a Gunnar sin mirarlo. «El niño tiene la palabra. Ustedes ya tuvieron su oportunidad y fallaron». Luego miró a mi padre, cuya cara era una máscara de terror. «Deje que su hijo haga lo que tenga que hacer. Nadie lo tocará». No era una promesa de protección, sino una orden. La suerte estaba echada. El circo del millonario acababa de añadir un nuevo acto, el más extraño de todos, y todos éramos parte del espectáculo, nos gustara o no. Mateo no pareció registrar la tensión ni el drama. Simplemente levantó una mano, un gesto pequeño en la inmensidad de aquel garaje de lujo. «Necesito silencio», dijo, su voz sorprendentemente firme y clara. «Silencio de verdad. Por favor, apaguen la música». La petición era tan simple y tan audaz que nadie se atrevió a contradecirla. Un asistente corrió a apagar el hilo musical que aún sonaba débilmente. El único sonido que quedó fue el zumbido de la climatización y el murmullo nervioso de la respiración contenida de casi 100 personas. De repente, el centro del universo no era el Lamborghini de 1.000.000 de euros, sino mi hermano de 12 años, que había tomado el control de la sala con una calma que desarmaba y aterraba a partes iguales. Era como si hubiera estado preparándose para ese momento toda su vida. Con el silencio absoluto como telón de fondo, Mateo caminó lentamente hacia el coche. No se dirigió a la puerta del conductor ni al compartimento del motor. Se acercó a la parte trasera,
al panel de fibra de carbono que cubría la rueda posterior derecha, justo debajo de la toma de aire lateral. Se arrodilló, ignorando la suciedad que pudiera manchar su pantalón. Cerró los ojos y con una delicadeza casi reverencial, colocó las palmas de sus manos sobre la carrocería fría y pulida. Se quedó así, inmóvil, como un monje en meditación. No estaba mirando nada, estaba escuchando. O, como él me había explicado una vez, estaba sintiendo la canción rota de la electricidad, buscando la nota discordante que desafinaba en la sinfonía del coche. La imagen era surrealista. Sus pequeñas manos, con la sombra de grasa bajo las uñas, conectando con una de las máquinas más avanzadas del planeta. Gunnar y su equipo de ingenieros observaban la escena desde la distancia, agrupados como un pelotón de fusilamiento a la espera de una orden. Sus rostros eran un estudio de desprecio y arrogancia herida. Cuchicheaban entre ellos en alemán, y aunque no entendía las palabras, el tono era universal. Eran burlas. Vi a uno de ellos hacer un gesto circular junto a su sien, indicando que mi hermano estaba loco. Otro soltó una risita ahogada. No estaban preocupados por el coche, estaban disfrutando anticipadamente del fracaso del niño, un fracaso que, en su retorcida lógica, de alguna manera los exculparía a ellos. Su fracaso se debía a la complejidad de la máquina. El del niño se debería a su propia ignorancia. Era la única conclusión que sus egos podían permitirse. Tras lo que pareció una vida entera, pero que probablemente no fueron más de 30 segundos, Mateo abrió los ojos, se levantó y sin una pizca de duda, se giró para mirar directamente a Gunnar. Su mirada no era la de un niño pidiendo permiso, sino la de un cirujano exigiendo un instrumento. «Necesito una llave dinamométrica», dijo con una claridad que cortó el aire. Hizo una pausa y añadió el detalle que lo cambió todo. «Calibrada a 40 Newton metro, ni más ni menos». El silencio se hizo aún más profundo. La mandíbula de Gunnar se aflojó visiblemente. Un murmullo de confusión recorrió el pequeño grupo de técnicos. No era una petición genérica, era una especificación técnica precisa, un dato que solo alguien que hubiera estudiado los planos de montaje o los manuales de servicio más detallados podría conocer. ¿Cómo demonios sabía eso un niño? La arrogancia de Gunnar luchó una batalla perdida contra la incredulidad. Miró al señor Morales, buscando una salida, una forma de negarse a participar en aquella farsa. Pero el señor Morales simplemente arqueó una ceja, una orden silenciosa y letal. Derrotado, Gunnar caminó con la rigidez de un autómata hacia su impresionante maletín de herramientas. Lo abrió con un chasquido brusco y sacó la llave dinamométrica, una pieza de ingeniería alemana brillante y precisa. Con dedos torpes y llenos de rabia, ajustó el dial a los 40 nem exactos que Mateo había pedido. Cada clic del mecanismo era una pequeña detonación de su orgullo. Luego, caminó hacia mi hermano y le tendió la herramienta. No como se la daría a un colega, sino como se arroja un hueso a un perro, con un desprecio que casi podía saborearse. Mateo cogió la llave sin siquiera mirar al ingeniero. Su enfoque era total, absoluto. Volvió a arrodillarse junto a la rueda trasera, esta vez con la herramienta en la mano. La multitud se inclinó hacia adelante, intentando ver qué hacía en la penumbra del paso de rueda. Su mano no dudó. No buscó a tientas. Se deslizó por debajo de un mazo de cables y fue directamente a un punto específico del chasis de fibra de carbono, a un único y solitario tornillo de puesta a tierra. Era una pieza minúscula, aparentemente insignificante, que conectaba el bastidor del convertidor de potencia con el chasis principal. Un tornillo que, a simple vista, parecía perfectamente apretado. Introdujo la cabeza de la llave en el tornillo. El clic metálico de la herramienta al encajar resonó en el silencio sepulcral como el sonido de un cerrojo abriéndose. Todos contuvimos la respiración. Con una precisión que desmentía su edad, Mateo no aplicó fuerza bruta. No giró la llave con la rabia o la frustración que los demás sentían. Simplemente la giró con un movimiento fluido y controlado. Un cuarto de vuelta. No más. El movimiento fue tan pequeño, tan sutil, que casi nadie lo notó. Pero yo sí. Y escuché el sonido que lo cambió todo.
Un único y nítido clic. El sonido de la llave dinamométrica, alcanzando la torsión exacta de 40 Nm para la que había sido calibrada. No hubo crujidos ni resistencia, solo ese clic limpio y definitivo. El sonido de un universo mecánico volviendo a su orden correcto. En ese instante, su trabajo estaba hecho. La pieza estaba en su sitio. El equilibrio había sido restaurado. Mateo retiró la llave con la misma calma con la que la había introducido. Se levantó, sacudiéndose el polvo de las rodillas, como si acabara de atarse los cordones de los zapatos. Dejó la carísima herramienta alemana en el suelo, junto al neumático, sin darle una segunda mirada. No había rastro de triunfo en su rostro, ni una pizca de arrogancia. Era la expresión de un artesano que ha terminado su trabajo y sabe que está bien hecho. Se giró hacia el señor Morales, que lo observaba, con una intensidad febril, y asintió una sola vez. Su voz, tranquila pero resonante en el silencio absoluto, fue una simple instrucción. Pruébelo ahora. No era una sugerencia, no era una esperanza, era una certeza. El señor Morales se quedó paralizado por un segundo, atrapado entre una vida de escepticismo y el aura de autoridad inexplicable que emanaba de mi hermano. Vi su mano temblar ligeramente mientras se acercaba al salpicadero de fibra de carbono. Su dedo índice, adornado con un anillo de 1900, oro que valía más que nuestro coche familiar, se detuvo a 1 centímetro del botón de arranque. La sala entera se inclinó hacia adelante, una masa de cuerpos conteniendo la respiración. El destino de la noche, el ego de un multimillonario y la validación de un niño dependían de ese simple gesto. Por un instante, sus ojos se encontraron con los de Mateo a través del parabrisas. Vi en la mirada de Morales una rendición, una aceptación de que ya no controlaba la situación, y entonces presionó el botón. No fue un arranque, fue una detonación, una erupción violenta y gloriosa de poder puro. El motor V12 de 6.5 litros no tosió ni vaciló. Rugió a la vida con una furia tan salvaje y limpia que hizo vibrar el suelo de hormigón pulido y resonó en los paneles de cristal de la finca. El sonido llenó cada rincón del garaje, una sinfonía apocalíptica de 12 cilindros perfectamente sincronizados con el zumbido agudo y potente de los motores eléctricos que ahora funcionaban en perfecta armonía. Era el sonido de 1.000.000 de euros gritando su existencia al mundo. Era el sonido más hermoso y aterrador que había escuchado en mi vida. Era el sonido de la verdad, una verdad que había estado ahí todo el tiempo, esperando a que alguien con el don de escucharla encontrara. El rugido del motor fue seguido por el silencio más profundo y atronador que he experimentado jamás. Nadie aplaudió, nadie vitoreó, nadie habló. El shock era tan palpable que se sentía como una onda expansiva física. Las sonrisas burlonas se habían congelado y desmoronado de los rostros de los invitados. Las copas de champán se detuvieron a medio camino de los labios. Vi al rival del señor Morales, Velasco, con la mandíbula completamente desencajada, su rostro una máscara de incredulidad absoluta. En un instante, el orden social de la sala se había invertido. El niño invisible, el hijo del catering, el pringado del que se habían reído, se había convertido en el centro de su universo. Había hecho lo imposible. Pero la imagen que nunca olvidaré fue la de Gunnar y su equipo de ingenieros. Estaban petrificados, blancos como el papel. La arrogancia, la soberbia y el desdén se habían evaporado de sus rostros, dejando solo una expresión de humillación pura y desnuda. Gunnar miraba el coche, luego a Mateo, luego de nuevo al coche, como si su cerebro no pudiera procesar la realidad que tenía delante. Un tornillo, un maldito tornillo de puesta a tierra. Toda su tecnología, sus diagnósticos, sus certificaciones y su orgullo habían sido derrotados por un niño de 12 años que había escuchado el susurro de la máquina en lugar de leer sus gritos digitales. Su mundo de certezas se había derrumbado, y el arquitecto de su ruina era un niño con grasa debajo de las uñas. Y en medio de todo ese caos silencioso estaba Mateo. No sonreía, no miraba a nadie en particular, simplemente observaba el coche, que ahora ronroneaba con una potencia contenida y perfecta,
Su expresión era de satisfacción tranquila, la de un médico que acaba de salvar a un paciente complicado. Para él, nunca se trató de la gente, del dinero o de la humillación. Siempre se trató de la máquina. Se trataba de entender su lenguaje, de sentir su dolor y de saber exactamente cómo curarlo. En ese momento, en esa sala llena de las personas más ricas y poderosas de Madrid, mi hermano pequeño era, sin lugar a dudas, la persona más importante y respetada de todas. La balanza del universo, por una vez, se había equilibrado de la forma más justa y poética posible. El señor Morales apagó el motor y el silencio que regresó fue completamente diferente al anterior. Ya no era un silencio de fracaso, sino de asombro. Caminó lentamente, pasando de largo a Gunnar y su equipo como si fueran estatuas sin importancia. No les dedicó ni una mirada. Se detuvo frente a mi hermano, un gigante de la industria frente a un niño con un polo heredado. Se inclinó, no de forma condescendiente, sino para mirarlo a los ojos. Colocó una mano pesada y temblorosa sobre el hombro de Mateo. «Chico», dijo, y su voz, antes llena de arrogancia, ahora sonaba ronca y extrañamente humilde. «¿Cómo lo supiste?» No esperaba una respuesta. Era una pregunta para el universo, una rendición ante un misterio que su fortuna no podía comprar, ni sus ingenieros podían comprender. La sala entera observaba, en un silencio reverencial, la transferencia de poder más increíble que jamás hubieran presenciado. La atención del señor Morales se desvió de Mateo y se posó, fría como el Mitsinsinte, a cero sobre el equipo de técnicos alemanes. Gunnar, que seguía paralizado, intentó balbucear una excusa, algo sobre diagnósticos anómalos y protocolos. Morales levantó una mano y lo silenció al instante. «Recojan sus cosas», dijo con una calma aterradora. «Su factura será pagada, pero no vuelvan a poner un pie en ninguna de mis propiedades. Su experiencia no vale nada si no tienen oídos para escuchar». Fue una ejecución pública, limpia y brutal. Vi a los ingenieros, antes tan altivos, encogerse bajo el peso de esa sentencia. Empezaron a guardar sus portátiles y herramientas con una prisa torpe y humillante, evitando la mirada de todos, convertidos en fantasmas en el mismo escenario donde minutos antes se habían pavoneado como dioses. Su soberbia se había hecho añicos contra un tornillo de puesta a tierra. Mi padre, que había estado conteniendo la respiración hasta el punto de casi desmayarse, finalmente exhaló. Lo miré y vi algo que no había visto en años. Lágrimas de puro orgullo brotando de sus ojos. Se acercó a Mateo, lo rodeó con sus brazos y lo apretó contra su pecho, enterrando la cara en su pelo. No dijo nada, pero su cuerpo temblaba con la emoción contenida. Todo el miedo, toda la preocupación por no llamar la atención, por mantenernos invisibles para sobrevivir, se había disuelto. En su lugar, había un reconocimiento abrumador de que el hijo que había intentado proteger era, en realidad, el más fuerte de todos nosotros. Había visto a su antiguo yo, el mecánico apasionado que perdió su taller, renacer en la intuición de su hijo, y la redención en ese abrazo era más valiosa que cualquier coche de lujo. Mientras los invitados empezaban a dispersarse en un murmullo aturdido, el señor Morales nos pidió a mi padre, a Mateo y a mí que nos quedáramos. Nos llevó a su despacho, una sala con vistas a los jardines iluminados. Nos sirvió agua él mismo. «Señor», dijo, dirigiéndose a mi padre con un respeto que era absolutamente genuino, «su hijo no solo arregló mi coche, me ha dado una lección esta noche, una que necesitaba desesperadamente». Hizo una pausa y luego fue directo al grano. «He oído que usted tenía un taller. Quiero financiarlo para que lo reabra, sin deudas, sin condiciones. Bueno, solo una». Miró a Mateo. «Quiero que tenga una división de diagnósticos especiales y quiero que su hijo sea el consultor jefe, con un sueldo que refleje su talento, no su edad». Mi padre se quedó sin palabras, mirando de Morales a Mateo, incapaz de procesar la magnitud de lo que estaba sucediendo. El señor Morales no se detuvo ahí. Al día siguiente, su fundación anunció la creación de la Beca Mateo para jóvenes talentos en STEM, especialmente para aquellos que demostraran un pensamiento no convencional y una capacidad de resolver problemas fuera de los métodos establecidos.
La historia de la noche se extendió como la pólvora por los círculos de la élite madrileña. Mateo dejó de ser el hijo del catering para convertirse en una leyenda urbana. Los mismos hombres que se habían reído de él ahora contaban la historia con un asombro casi místico. De repente, el talento no se medía por el apellido o la cuenta bancaria, sino por la capacidad de ver lo que otros ignoran. Mi hermano, sin buscarlo, había cambiado las reglas del juego en su mundo, recordándoles que el genio a menudo susurra en lugar de gritar. La vida de nuestra familia cambió para siempre después de esa noche. Mi padre reabrió su taller, García Motores, y la división de Mateo se convirtió en la más solicitada, atrayendo a coleccionistas de toda Europa con problemas que nadie más podía resolver. Pero lo más importante no fue el dinero ni el prestigio, fue el cambio interno. Nunca más volvimos a sentirnos invisibles. Aprendimos que el valor de una persona no reside en el lugar que la sociedad le asigna, sino en la verdad que lleva dentro. Y cada vez que veo a Mateo, ahora un joven seguro de sí mismo, con las manos todavía manchadas de grasa, recuerdo ese clic, ese pequeño sonido en un garaje silencioso que no solo arregló un motor, sino que enderezó el universo a nuestro favor, demostrando que a veces la voz más pequeña es la única que importa escuchar. Y así, la vida siguió su curso, pero ya no era la misma. García Motores volvió a abrir sus puertas, no como un fantasma de un sueño perdido, sino como un lugar vibrante, lleno del olor a aceite, metal y, sobre todo, a dignidad recuperada. Las manos de mi padre, que habían pasado años sosteniendo bandejas, volvieron a su verdadero propósito: dar vida a los motores. Ya no trabajaba con el miedo de ser invisible, sino con el orgullo de ser indispensable. La gente no venía a nuestro taller solo para arreglar sus coches. Venían buscando esa pizca de magia de la que tanto se hablaba, la leyenda del niño que había silenciado a los expertos. Y mi padre, cada vez que miraba a Mateo, sonreía con una paz que el dinero nunca podría haber comprado. En cuanto a Mateo, el centro de todo este torbellino fue quien menos cambió. La fama y el reconocimiento no le interesaban. Su rincón en el nuevo taller, la división de diagnósticos especiales, se convirtió en su santuario. Lo llenó no de trofeos, sino de manuales técnicos, osciloscopios de segunda mano y motores despiezados que estudiaba con la devoción de un monje. El señor Morales se convirtió en un visitante habitual, pero no venía a dar órdenes, sino a observar en silencio, fascinado, mientras mi hermano diagnosticaba un fallo, imposible con solo posar sus manos sobre el capó. Mateo seguía siendo el mismo chico tranquilo. La única diferencia era que el mundo, por fin, había aprendido a guardar silencio para poder escucharlo. Yo también cambié. Aquella noche en la finca del señor Morales me rompió por dentro una idea muy arraigada, la de que la autoridad y el conocimiento siempre van de la mano del estatus y los títulos. Aprendí a mirar más allá de los trajes caros y los discursos arrogantes. Ahora, cuando veo a alguien en un trabajo humilde, a una persona ignorada en una reunión o a un joven al que nadie toma en serio, no puedo evitar preguntarme qué sinfonía secreta escucha, qué verdad invisible es capaz de ver. Aquella noche, mi hermano no solo arregló un coche, me ajustó la vista para siempre, enseñándome que el verdadero genio rara vez se anuncia con trompetas. A menudo simplemente susurra, esperando a que alguien tenga la humildad de prestar atención. Al final, la historia de esa noche trasciende el lujo y la mecánica. Es un recordatorio brutal de que la arrogancia es una forma de ceguera y la soberbia, una sordera autoimpuesta. El mundo está lleno de sistemas complejos, de problemas que parecen irresolubles, pero quizás la solución no siempre está en más datos o en una tecnología más avanzada. Quizás, a veces, la respuesta está en un paso atrás, en el silencio, en la intuición y en la simple verdad de un tornillo mal apretado. La lección más grande que nos dejó el Lamborghini del señor Morales es que el valor de una persona no se mide por el ruido que hace, sino por la armonía que es capaz de restaurar en el caos. Si esta historia te ha recordado a alguien que necesita creer un poco más en su propia voz, en su intuición, por favor,
comparte este video con esa persona. A veces, todo lo que necesitamos es que nos recuerden que nuestro talento no necesita la aprobación de los demás para ser real. No te olvides de suscribirte para más historias sobre cómo encontrar nuestro propio valor, incluso cuando el mundo insiste en no verlo. Gracias por haber escuchado hasta el final.